Bien, y en unos minutos vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados financieros, recorriendo, como hacemos habitualmente, el panorama en las principales bolsas del mundo. Pero antes de eso, hablamos ahora del panorama económico y financiero en consorcios. Está claro que cada vez que se genera un periodo de debilidad económica que tiene que ver con problemas de ingresos y con una economía muy incierta, se multiplican los problemas en lo que tiene que ver con la morosidad en el pago de expensas, y esto trastorna la vida económica y financiera en los edificios de Mar del Plata. Sobre este tema tenemos la charla que mantenía la semana Javier Novoa con el doctor Juan Antonio Costantino. Como en todo lo que ha sucedido en nuestro país y en el mundo, esta situación del COVID-19 y todas las situaciones posteriores no podían dejar de influir en las expensas, ¿correcto? La situación se ha complicado por 2 o 3 motivos fundamentales. Primero, la falta de recursos de todas las personas asalariadas o comerciantes que han visto mermados sus ingresos por el tema de cerrar los locales, no poder desarrollar tareas, generalmente el monotributista, etcétera, etcétera. Bien. En segundo lugar, las ordenanzas vigentes que ahora están ejecutándose, mantenimiento de fachadas, ordenanza 12.562, la actualización de los mecanismos de funcionamiento de ascensores, automatización de ascensores, etcétera, etcétera, son obras que en un edificio común de 100 unidades son contratos de 8, 10, 12, 15 millones de pesos. Claro. Bien, entonces eso por supuesto hace que la gente no pueda llegar a cumplir con sus obligaciones. Este incumplimiento deriva en una intimación previa que realiza el administrador y, si no paga, en el inicio de la ejecución de expensas y el embargo de la unidad. Bien, en ambas situaciones, intimación previa o juicio iniciado, siempre se le otorgan al deudor planes de pago, como los no tan extensos como los que otorga ARBA o la AFIP, pero 6, 8, 10 cuotas se le están otorgando siempre que exista una manifestación de voluntad en este sentido del administrador y de los integrantes del Consejo de Propietarios. ¿El aumento de los morosos, de la morosidad, es preocupante? ¿Es un aumento fuerte o está dentro de lo esperable para, lamentablemente, la situación en la que estamos? Podemos decir que existe en promedio un 30% de morosidad en un edificio, bien, cosa que es bastante, y para solucionar esta situación el administrador tiene que convocar una asamblea, pedir un fondo para cubrir esa morosidad. Interín se diligencian las acciones extrajudiciales y judiciales para el recupero, porque sueldo y cargas sociales hay que pagar, luz hay que pagar, ascensores hay que pagar, póliza de seguros hay que pagar. Bien, y la semana pasada hablábamos de los cambios en las tasas de interés que cobra la AFIP. Básicamente esto había impactado, lo recuerdo, muy fuertemente sobre aquellos que tienen planes de pago en curso, que he visto en algunos casos que se han triplicado las cuotas a las que tienen que hacer frente de manera mensual. Esto entró en vigencia aproximadamente hacia mediados del mes de abril. Pero está claro que la suba de las tasas de interés en nuestra economía está generando múltiples trastornos en diferentes sectores y de diferentes maneras. Justamente en el caso de los consorcios, la suba de las tasas de interés que estamos viviendo, hoy lo recuerdo que una tasa de plazo fijo está pagando una tasa de interés efectiva anual del 140.5%. Esa tasa de interés ha hecho que otras tasas de interés de referencia hayan quedado sensiblemente desactualizadas. En este caso, justamente, haciendo referencia a lo que está ocurriendo con los consorcios, el problema que muchas administraciones tienen, porque encuentran que las tasas de interés de financiación o de punitorios para el cobro de expensas han quedado muy bajas en relación a los costos financieros actuales. Sobre este tema, el doctor Juan Antonio Costantino nos comentaba lo siguiente. La cuestión es así. Hay reglamentos de propiedad antiguos y no tan viejos que establecen tasas de interés, por ejemplo, del 3% mensual, que para el momento en que se redactó el reglamento era una enormidad. La tasa de punitorios de la tarjeta por ahí era el 2% mensual y esto estaba en el 3%. Pero con todo lo que está ocurriendo desde hace 3 años a esta parte,
esa tasa de interés pactada en el reglamento quedó desactualizada, con lo cual nosotros lo que sugerimos desde hace ya 1 año y medio, 2 a nuestros clientes administradores es que convoquen una asamblea o pongan como punto del orden del día en una asamblea ordinaria o extraordinaria la modificación de la tasa de interés, que en estos momentos pensamos que hasta el 7 u 8% mensual es admisible por la jurisprudencia, teniendo en cuenta que el 8% mensual es menos que la inflación anual actual. Entonces el secreto es documentarlo y votarlo en una asamblea. Nombró justamente a los administradores, hay una nueva ley, ¿qué es lo que modifica o qué cambios agrega? La ley no es tan nueva porque ya tiene algunos añitos, ¿bien? Lo que es nuevo, como usted lo está mencionando ahora, es el decreto 1734, firmado por Kichilov hace 2 o 3 meses atrás, que sí la pone en funcionamiento. Es la ley 14701, en la cual, junto con la Asociación de Propietarios de Mar del Plata, la Asociación de Consorcistas, presidida por la señora Ana María Huertas, y en la cual en alguna medida hemos tenido la posibilidad de incluir algunos artículos como profesionales asesorando, está vigente y tiene 3 o 4 núcleos que hacen a la transparencia de la función del administrador. Por ejemplo, la posibilidad de que cualquier propietario, notificando al administrador con 5 días de anticipación, el administrador tiene obligación de exhibirle toda la documentación respaldatoria de las liquidaciones de expensas. No es necesario que ese propietario sea integrante del consejo, cualquier propietario. Otro tema muy importante es que el consorcio, por medio del administrador, tiene que tener su propia cuenta corriente bancaria. Muchas administraciones tienen una cuenta bancaria a nombre del administrador, en la cual todos los edificios depositan las expensas allí. Entonces, para los propietarios de un edificio es muy difícil controlar la evolución de la cuenta, porque no tienen cuenta, está a nombre de un tercero. Si hoy o mañana, primero, no pueden controlar. Segundo, si hoy o mañana esa persona tiene algún problema judicial, van a embargar esa cuenta que está a nombre de él, pero la plata no es de él. O si está en concurso, ¿me explico? En tercer lugar, si la asamblea lo autoriza, lo dispone, el administrador tiene la obligación de facilitar la realización de una auditoría, y cualquier entorpecimiento que el administrador oponga a la realización de la auditoría se considera una falta grave, lo cual podría ser susceptible de remoción. Y para finalizar estos 4 elementos, el cuarto elemento, algo muy importante, mandato anual del administrador. Todos los años el administrador debe someter a la asamblea si le renuevan o no le renuevan su mandato. Y del panorama en los consorcios de nuestra ciudad, con este incremento de la morosidad en el pago de expensas comunes, nos vamos ya a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros y vamos a hacer este recorrido con el apoyo de los gráficos para contarle qué pasó en las principales bolsas en estos días. Y comenzamos como siempre por la bolsa de los Estados Unidos. En primer lugar, el índice Standard & Poor's 500, que reúne a las 500 compañías de mayor tamaño, mayor capitalización bursátil en el NYSE, el mayor mercado del mundo. Y lo que hay que decir con respecto a las bolsas americanas es que ha sido una semana de escaso movimiento, a pesar de que se ha conocido un dato de inflación realmente muy positivo, que muestra una nueva desaceleración. La inflación continúa moderándose en la mayor economía del mundo. Esto parece ser en principio un buen dato para las bolsas, que no terminan de recuperar el sendero positivo que habían tenido hasta los máximos históricos de principios del año 2022. En el caso del Standard & Poor's 500, el balance semanal termina con un muy ligero saldo negativo del 0,29%. Este saldo prácticamente todo definido en la jornada del viernes a partir de una serie de datos que generan cierta preocupación en los mercados, como lo que es una aceleración de las expectativas de inflación de los consumidores y también algunos indicios de enfriamiento en la actividad económica.
pero en definitiva el balance semanal ha sido muy acotado, lo reitero, 0,29% abajo, y siempre desde el punto de vista técnico con algunas cuestiones bastante claras. En principio, que el índice ha logrado ubicarse ya desde hace varias semanas por encima de esta línea de tendencia desde los máximos históricos de principio de 2022, que venía rigiendo de alguna manera la tendencia bajista. Este nivel fue quebrado en un par de oportunidades durante el año y ya el mercado se ha ubicado por encima de ese nivel de manera consistente, pero no logra despegarse de esta línea horizontal que le venimos mostrando ya desde las últimas semanas, que de alguna manera ha sido un nivel de referencia muy importante para el Standard & Poor's 500, no solamente en lo que va de 2023, sino también desde mediados del año 2022. Si uno hace un balance de lo que ha ocurrido en el último año en el mercado de Estados Unidos, medido por el Standard & Poor's 500, la realidad es que el balance es prácticamente neutro. Como ustedes ven en este gráfico, este nivel de cotización del Standard & Poor's 500 es prácticamente idéntico a este nivel que teníamos en mayo del año pasado, con lo cual estamos claramente en un mercado que, más allá de que se ha recuperado por encima de la línea de tendencia, por encima de la media de 40 semanas que siempre seguimos, que es esta línea curva con pendiente ligeramente ascendente, no termina de definir un recorrido alcista sostenido. En el caso del índice Nasdaq, aquí les recuerdo que estamos hablando principalmente de acciones tecnológicas que explican prácticamente la composición de 70 a 80% del índice. En este caso tenemos un desempeño algo mejor. El Nasdaq esta semana terminó con una suba del 0,40%, superando estos máximos que podrían ser un símil a los 4.100 puntos del S&P que mostramos anteriormente, que ha sido un registro importante durante el último año. Pero aquí en el caso del Nasdaq con, el aliciente de que una inflación que se viene moderando en los Estados Unidos supone menos, estímulos para la Reserva Federal de los Estados Unidos para subir las tasas de interés en las próximas reuniones, con lo cual obviamente lo que uno tiene que decir es que si la tasa de interés no sigue subiendo, las acciones tecnológicas tienen más recorrido por delante, porque son las que se definen como acciones de crecimiento y dependen mucho más de la tasa de interés que otros sectores más tradicionales de las economías. Así que mejor desempeño para el Nasdaq, pero sin terminar tampoco de despegar desde niveles muy importantes como estos máximos, que como vemos también los encontramos allá por mayo del año 2022. Ligera tendencia más sólida para el Nasdaq, pero sin definiciones del todo importantes. En el caso de Europa, aquí tenemos que ver que la semana ha venido condicionada por lo que ha sido el fortalecimiento del dólar frente al euro. Esto es lo que explica prácticamente toda la caída que ha tenido el fondo BGK, que es un fondo que cotiza en dólares en los Estados Unidos y que está compuesto por acciones europeas. Este fondo cae en la semana 1,59%. La realidad es que las bolsas europeas habían tenido muy buen recorrido desde octubre del año 2022, incluso mejor al de las bolsas estadounidenses, pero todo se explica en principio por la relación entre el euro y el dólar. Esto es lo que parece estar definiendo el comportamiento relativo del mercado europeo con respecto al mercado americano. En el caso de las bolsas de la región de América Latina, tenemos una semana más en positivo que en otros mercados. Aquí usted lo que tiene en pantalla es el fondo ILF, que es un fondo de acciones latinoamericanas que cotiza en dólares en Wall Street, que termina la semana con una suba del 2,45%. Realmente muy alentador este comportamiento. Habrá que ver si continúa este intento de las bolsas de la región medidas por este fondo de despegarse de este proceso extenso de consolidación que han tenido. Siempre hemos comentado que las bolsas latinoamericanas están sin una tendencia definida desde hace varios años. El recorrido de esta semana es interesante, pero habrá que ver si efectivamente tiene continuación a partir de un ingreso mayor de volumen y de mayor despegue de los precios. Este comportamiento, incluso si uno va más a fondo, de las bolsas de la región viene mayoritariamente explicado por las acciones brasileñas, que son el principal componente del índice. El EWZ, el fondo que cotiza en Wall Street en dólares, compuesto por acciones de Brasil, termina la semana con una suba del 3,62% y es el mejor registro entre los mercados de la región que tienen peso fuerte en el índice. Y por último, nos queda repasar cómo termina la semana la bolsa argentina, que veníamos comentando que más allá de lo que ocurre en la economía, más allá de lo que ocurre con el dólar, más allá de lo que ocurre con los bonos, que no terminan de despegar desde niveles muy deprimidos, las acciones argentinas vienen mostrando una solidez por momentos llamativa. La semana termina para el Merval medido en dólares de contado con liquidación, que es este gráfico que siempre compartimos en este tramo del programa,
con una suba del 5,50% nuevamente sobre los máximos del año que había alcanzado a principios de enero. Si bien no hay una ruptura de los máximos del año, bueno, este comportamiento positivo del mercado argentino en un contexto de noticias negativas en general, de problemas económicos y financieros en el país, demuestra que hay una demanda subyacente de acciones argentinas importante, probablemente apostando a un cambio de ciclo con el cambio de gobierno. Pero en los precios se está manifestando claramente una demanda que no condice con el contexto económico y financiero que muestran otras variables. Y con este panorama en las principales bolsas nos vamos ya al último corte de mercados y empresas y enseguida vamos a estar compartiendo la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figlioro, gerente de Mar del Plata Bursátil, pero en esta semana en particular para explicarnos a fondo cómo funciona el mercado de las obligaciones negociables. Esto tiene que ver básicamente con bonos corporativos, bonos emitidos por empresas con sede en la Argentina que permiten en este contexto realmente difícil que tenemos desde el punto de vista financiero y de acceso a dólares, obtener justamente una renta en moneda estadounidense. Hacemos la pausa y enseguida conversamos de este tema con Adriana Figlioro. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figlioro, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y esta semana queremos que nos des algunos detalles más sobre lo que es la operatoria de obligaciones negociables, porque nos has venido contando ya varias semanas atrás de que esta es una operatoria que está generando mucho atractivo entre los inversores, básicamente pueden generar una tasa de interés fuera del riesgo de los bonos soberanos. Contanos un poco de qué se trata. Principalmente lo que estás comprando es una deuda corporativa, que son empresas que están calificadas, que surgen de una calificación internacional inclusive, y son empresas de primera línea. Entonces tenés de repente, no sé, obligaciones negociables de Pampa, de YPF, de IRSA, Cresud, Compañía General de Combustible, y principalmente lo que te están asegurando es una tasa fija de interés sobre el capital. Entonces hay determinadas obligaciones negociables que se pueden hacer, primero que se pueden comprar con dólares si la gente tiene los dólares acumulados, ¿no? Que realmente es el tema que muchos nos consultan por ese tema.
o sea, empiezan a pasar el tiempo y siguen con los dólares a lo mejor y sin ningún tipo de renta, y sabiendo la inflación también que hay en Estados Unidos, quizás está bien preocuparse para ver en algo relativamente, yo digo que es relativamente tranquilo, porque en este país siempre estamos con todas estas coyunturas del que no sabes nunca qué va a pasar, pero realmente lo que hemos observado es que, por ejemplo, hay empresas que este año vencían sus obligaciones negociables como Arcor, y el año pasado renegociaron eso. Pero siempre es optativo. Renegociaron y les dieron un premio en tasa y a la gente, a los comitentes que decidieron hacerlo, que la mayoría lo hizo, y bueno, ahora, por ejemplo, está pagando la gente que no recalificó. Es decir, que para mí la ventaja que tiene es que, como todo en este mercado, tiene un mercado secundario. Es decir, que vos podés comprar una obligación negociable a largo plazo. Por ejemplo, hay unas de YPF que vencen en el 2029, pero de ninguna manera significa que vos te tenés que quedar hasta el 2029. La ventaja más grande que tienen es que pagan una tasa, por ejemplo, esta de YPF, de un 9%. Pero a su vez la comprás bajo la par. Bajo la par significa que la estás comprando abajo del valor técnico que tiene que tener. Eso te significa que hoy está dando una tasa del 13%. Porque vos pones una obligación negociable, porque al final te van a dar dólares. Si querés salir, salís contra dólar. Así que bueno, a mí me parece sumamente interesante este producto. Por supuesto, 9 también vos podés vender, no sé, de acá a fin de año también, ¿viste? Así que bueno, nosotros lo que vemos es eso. Después podés hacer una mezcla de carteras, porque vos podés comprar, por ejemplo, una de Pampa Energía que paga el 5 y hacer un mix en una cartera donde tengas esta renta en dólares, y nosotros los clientes que realmente lo han hecho, no sé, están muy satisfechos, e inclusive algunas tienen algunas obligaciones negociables, algunas vencen en el 2024, 2025 y en el medio te van pagando la amortización del capital. Así que bueno, siempre armando en base a una buena cartera se puede armar una linda inversión con tasa, y bueno, ya te digo, y la renta por supuesto que te la paguen dólares. Así que bueno, para todo esto tenés que tener una cuenta asociada en dólares, porque las rentas te las tenemos que transferir al comitente. Es decir, la única limitación sería esa, pero o sea, me parece que hoy en día la mayoría tiene su caja de ahorro en dólares. Está así claro. Que bueno, ese sería para nosotros lo más interesante. Bien, ahora Adriana, un punto muy interesante de lo que destacás es que esto es básicamente la posibilidad de hacer una inversión en dólares que genera un interés en dólares, pero esto se puede hacer tanto con pesos como con dólares, ¿no es cierto? Este es un punto que sería bueno aclararlo. Claro, sí, es más, en alguna publicación de algún diario leí que decía con dólares. No, o sea, vos podés entrar tanto en pesos como en dólares. Cotizan en las dos monedas. Es decir, que lo más es como decir, lo que yo te comentaba, que hay una obligación que cotiza a 390. Quiere decir que vos estás entrando un valor de dólar de 390. Entonces, pero yo digo, podés entrar y salir, la mayoría de la gente que ha salido, por supuesto, salvo que sea porque se va a pasar a otra obligación, decide hacerlo en dólares. Pero la verdad es que la mayoría de la gente que tenemos lo ha esperado al final, cobran, reinvierten, ven en cuál. Así que no, la verdad que para nosotros se convirtió en un producto interesante, porque hay mucha gente que tiene los dólares, antes de retirarla de la caja de ahorro, los tienen colocados de esa forma. Por último te pregunto, porque esta es una pregunta que habitualmente hace la gente que no tiene conocimiento de lo que es el funcionamiento del mercado bursátil. ¿Cómo retira finalmente los dólares que va cobrando el inversor? ¿Cómo se hace de esos dólares? Los dólares, o sea, siempre van a ser a través de transferencia. Tiene que retirarlos, o sea, se los vamos a transferir a una caja de ahorro. El tema es que antes quizás nosotros también pagábamos algún dividendo de las acciones, pero el mercado se ha puesto más estricto con todo este tema del retiro de los dólares, y realmente la forma que se ha implementado es a través de transferencias. ¿Por qué? Porque realmente hoy los volúmenes, los montos, los seguros, o sea, se hace imposible mantener una caja, vamos a decir, una caja física de dólares. Así que la gente lo que sí tiene que tener en claro que es siempre por transferencia. Así como a mí me los tiene que hacer por transferencia, o puede entrar en pesos, me transfieren los pesos que compramos la obligación negociable, pero esa renta en realidad siempre la vamos a tener que hacer vía transferencia a la caja de ahorro.
Pero los bancos no han tenido problemas, o sea, si los quieren retirar, pero yo digo, la mayoría termina reinvirtiendo los intereses de la renta. Pero bueno, eso en este momento por lo menos es lo que nosotros vemos. Está muy claro. Gracias, Adriana, por tu tiempo, como siempre. Bien, y después de la charla con Adriana, vamos a compartir, como siempre, la información que tiene que ver con dólar, reservas y bonos en dólares de la Argentina para ver cómo queda el balance de la semana financiera. En primer lugar, como siempre, el dólar en sus distintas variantes, y como venimos comentando ya en las últimas semanas, el dólar oficial viene subiendo a un ritmo más importante que el que traíamos un mes atrás, le diría, cuando comenzó la aceleración del dólar en los mercados alternativos, y esto tiene que ver con la intención evidente del Banco Central de permitir un achicamiento de la brecha justamente entre el oficial y el dólar MEP o incluso el dólar blue en el mercado marginal. En la semana terminamos entonces con el oficial en 238,50, una suba semanal de 1,92%, con lo cual ya el dólar oficial está subiendo a un ritmo de aproximadamente el 8% mensual, que tiene que ver de alguna manera con lo que es el ritmo de los precios, es decir, el ritmo de la inflación en la Argentina. En el caso del dólar en la bolsa, tenemos el MEP con una suba de 0,46% a 434,50, siempre con una intervención importante del gobierno para intentar pisar esta cotización y desde allí influir no solamente sobre la brecha cambiaria, sino también sobre el mercado marginal, que suele tarde o temprano arbitrarse justamente con el dólar MEP. En este caso, cuando uno mide la brecha cambiaria entre el oficial y el MEP, estamos hablando de una brecha de aproximadamente el 82%. En el caso del contado con liquidación, sube en la semana casi 3%, termina en 469,50, y el dólar blue 474 termina con una suba semanal del 1,07%. Cuando hablamos de arbitraje entre el MEP y el blue, está claro que ha quedado muy barato el MEP con respecto al blue o muy caro el blue con respecto al MEP, de acuerdo al análisis que uno pretenda hacer, con lo cual cuando se producen estos arbitrajes, bueno, lo que tiende a aparecer tarde o temprano es más demanda en el MEP que en el blue, porque evidentemente está más barato, y con esto se tiende a cerrar la brecha. A esto de alguna manera apuesta el gobierno, porque otra manera de ver justamente esa diferencia es pensar en que puede haber ventas del blue para comprar dólar MEP, que es un mercado que puede intervenir el gobierno y de hecho lo está haciendo, con lo cual de esta manera también se controla, entre comillas, de alguna manera también el mercado marginal. En el caso del mercado de bonos, tenemos una semana de recuperaciones generalizadas, pero como siempre decimos, desde niveles extremadamente deprimidos. Aquí lo que le recuerdo siempre, si no tiene un contacto fluido con el mercado de bonos, es que lo que estamos viendo en pantalla es la cotización en dólares de una lámina de $100 de un bono de la Argentina. Es decir, cuando uno compra, por ejemplo, el Bonar 2030 $22,20, está comprando el derecho a cobrar $100 de capital al vencimiento más los intereses que el gobierno ha establecido semestralmente, con lo cual está claro que los precios son extremadamente deprimidos, lo que hace pensar que el mercado está descontando alguna reestructuración de estos títulos antes de su pago en tiempo y forma. Pero como a veces hemos comentado aquí en el programa, a veces los mercados se equivocan, y como ocurrió por ejemplo en la crisis financiera de 2008-2009, podría suceder que los bonos fueran pagados en tiempo y forma. Por supuesto, estas son distintas apuestas que hacen los mercados, que hoy parecen inclinarse por la posibilidad de que Argentina termine tarde o temprano reestructurando su deuda pública. Pero en lo que tiene que ver con el comportamiento de los bonos que tenemos en pantalla, el mejor recorrido de la semana, estamos hablando siempre de bonos con legislación argentina, es para la serie 2035, que termina con una suba del 6,70%, seguido por el 2030, que es el más utilizado para operaciones de dólar MEP, que sube 5,97% y termina en $22,20 por cada lámina de 100. Y por último, nos queda reiterar la información que presentábamos en la apertura sobre la variable que entendemos como clave, ¿no?, para la estabilización económica y financiera de Argentina, el stock de reservas internacionales del Banco Central. Otra caída en la semana, $445 millones, como le comentábamos en la apertura del programa, con lo cual está claro que más allá de la aparente tranquilidad que tiene hoy el mercado cambiario, esta tranquilidad es difícilmente sostenible en la medida que no se logre revertir el flujo de reservas del stock del Banco Central. Bien, de esta manera llegamos al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos habernos acompañado una semana más con información de economía y negocios. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.